El, el tema de la ponencia de hoy es ser y deber ser en el derecho. Tengo entendido que ustedes son estudiantes de derecho y que a lo mejor se han preguntado alguna vez, si es que obviamente se hayan preguntado, ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? Porque si le preguntáramos a un físico qué estudia la física, pues dirían los cuerpos, la materia. Si le preguntáramos al biólogo qué estudia la biología, la vida, la célula. Pero si le preguntáramos al abogado qué estudia el derecho, ¿ustedes qué contestarían? ¿Las leyes? ¿Las normas? ¿La actuación de los tribunales? ¿Qué es el derecho? Porque el derecho es eso y es más, pero es más de lo que nosotros podemos imaginar. El derecho es una forma de vida, no lo van a creer, pero es como una especie de religión, es un credo, es una convicción, es una forma de ser. En la época de los romanos, estamos hablando de más de hace de 2000 años, el ser jurista era una distinción. No cualquiera podía ser jurista. Jurista, vean que todavía hasta la fecha, a 2006 años después de Cristo, todavía escuchar la palabra jurista nos suena a sombra, jurista. Y todavía hasta la fecha sigue siendo tan vigente que la apotegma de hace más de 2000 años al día de hoy. No cualquiera puede ser jurista. Ustedes están estudiando derecho, pero deben aspirar a ser juristas. Pero ¿cómo van a ser juristas si no entendemos lo que es el derecho? Y no es por nada un ejercicio de autocrítica, incluyéndome para mi propia formación. Estudiamos derecho sin darnos cuenta de qué es el derecho. Y automáticamente nos mecanizamos en conceptos jurídicos y en normas jurídicas, en leyes. Nos conceptualizamos lo que es el acto jurídico, lo que es la obligación, lo que es el contrato, lo que es el delito. Toda nuestra formación académica está llena de conceptos jurídicos: acto administrativo, acto inconstitucional, acto de molestia, acto reclamado, legalidad, validez. Y aparte desarrollamos a lo largo de nuestra formación todo un léxico: órgano jurisdiccional, acción, excepción. Y todavía algunos acostumbran a hablar en latín, nemo lex sine lege, inveterata consuetudo opinio seium necessitatis, ¿verdad? Y cualquier expresión en latín. Bueno, ¿y qué con todo eso? ¿Qué es el derecho? Porque aparte de nuestra formación nos enseñan también normas, la pirámide de Hans Kelsen, la costumbre, la costumbre ni existe, por cierto, aquí en este país, no, la pirámide de Hans Kelsen, de la norma fundamental que se encuentra por encima de cualquier otro tipo de norma. La norma fundamental o constitucional, la norma federal, la norma local, la norma reglamentaria, la circular, el reglamento, etcétera, etcétera. Y sabemos que la norma jerárquica superior, por así decirlo, mata, así entre comillas, a la norma inferior. Esos son nuestros primeros conocimientos que tenemos nosotros de derecho. Y sabemos que en derecho civil hay un código civil y un código de procedimientos civiles. Y en código penal, mejor dicho, en derecho penal hay un código penal y un código de procedimientos penales. Perdón. Sin embargo, todavía hasta la fecha no sabemos qué es el derecho. Cuando llegamos a nuestra formación y estudiamos algunas materias, como lo es la ética jurídica, decimos, bueno, ¿y eso para qué?
porque una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Inclusive hasta la sociedad está muy mal acostumbrada porque tiene la falsa creencia de que las leyes son para violarse. Y en nuestra forma ideológica del mexicano piensa, así textualmente, que el que no hace tranza no avanza. Y que el ser una persona recta y honesta, más que una virtud de la persona, que lo hace ser obviamente una persona grande, no, es un defecto. En esta sociedad del alacrán, en esta sociedad corrupta, casi dice uno, ser honesto es una persona tonta, y ser una persona corrupta es una persona audaz. Y lo peor que les pueden vender en la práctica es esa forma de pensar en el derecho, sobre todo en algunas materias como el derecho penal, donde están acostumbrados a resolver los asuntos así textualmente, lo que llaman una corta, ponerse de acuerdo con el Ministerio Público y cuánto te toca y repartimos y se resuelve el asunto. Eso es derecho. Para eso estudian derecho. El estudiante, en este proceso en el cual ustedes se encuentran, tienen esa duda, la teoría y la práctica. O sea, ¿qué con la teoría? ¿Qué con la práctica? Porque la teoría, cuando ven los libros, dicen, bueno, es que estos libros, algunos dicen así, son paja. Sí, como si fueran paja, ¿no? Como si los caballos de aquí, de Tultepec, se comieran los libros, ¿verdad? Y no, ningún libro es una paja. Ninguna teoría elaborada por juristas constituye paja. Si el país adolece en su sistema de procuración e impartición de justicia y se impera la corrupción, es precisamente por eso, porque muchos de los abogados desconocen, porque no quieren leer la paja, y entonces, de manera indebida, equivocada, quizás de buena fe, pero realmente equivocada, quieren aprender y ser prácticos. Y no es que la práctica sea algo malo, yo no tengo nada en contra de la práctica. Al contrario, la mejor forma de ejercer la teoría, la doctrina, es precisamente a través de la práctica. Sin embargo, resulta que muchos de los abogados prácticos pues no merecen ser llamados como abogados. No merecen ser llamados como abogados porque en el caso que yo les planteaba, de un abogado que va y busca al Ministerio Público y se pone de acuerdo con el Ministerio Público y pide dinero, pues para empezar eso no es derecho. Así de fácil, eso no es derecho. Un abogado que no sabe que toma protesta y tiene toda la facultad de hablar en nombre del presunto responsable, de consultar el expediente, de ofrecer las pruebas dentro de la averiguación previa. O sea, se pueden hacer tantas cosas siempre y cuando uno sepa derecho, siempre y cuando ustedes se dediquen a estudiar. Pero si llegan a una agencia del Ministerio Público y se les olvida todos sus conocimientos de tirar el proceso y todos sus conocimientos de penal y se intimidan con el funcionario gris que se los lleva a un rincón y les hace esa propuesta, obviamente, señores, eso no es derecho. Ni aquí, ni en China, ni en ningún país del mundo eso puede llamarse derecho. Es una práctica viciada del derecho, pero no es derecho. Regresamos entonces a estudiar qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas, como siempre nos las definen. Derecho mercantil, conjunto de normas jurídicas que regula los actos de comercio. Derecho penal, conjunto de normas jurídicas que regula los delitos. Derecho civil, conjunto de normas jurídicas, y todo, para todo simplemente conjunto de normas jurídicas.
Bueno, ya tienen el 33% del acercamiento a la definición del derecho, pero no es todo el derecho. Uno de los juristas más notables del siglo XX, después de Hans Kelsen, fue Eberhard. Eberhard tiene un libro que se llama El concepto del derecho. Eberhard trató de definir el derecho y al final concluyó, no sé, es muy difícil definir. El concepto de derecho es demasiado extenso y es demasiado amplio, porque no sabemos qué es el derecho. Vean qué misterio. Por eso en la época de los romanos, las personas que se dedicaban al derecho, aunque no lo crean, eran casi consideradas como si fueran sacerdotes, como si fueran ministros de algún culto religioso. ¿Y cómo no iban a ser sabedores de algún culto religioso si el derecho? Pero ya vamos a quitar el término derecho. El término correcto es la jurisprudencia. Si la jurisprudencia es un conocimiento sagrado que muy pocas, de veras, créanme, muy pocas cabezas pensantes llegan a razonar y a sentir. Jurisprudencia, sí, jurisprudencia. Pero no la jurisprudencia como ustedes la han aprendido. ¿Cómo la han aprendido? Como el criterio reiterativo de cinco ejecutorias sin ninguna en contra. Esa definición está bien, pero no es jurisprudencia en sentido amplio. Jurisprudencia significa ciencia del derecho. Es la máxima definición del derecho, la máxima expresión del derecho. Jurisprudencia, que fue lo que conocieron los romanos, jus, juris. En Roma se hablaba de jus civil y jus criminal, jus publicum, jus privatum. O sea, no hablaban ellos de derecho privado y derecho público, sino de justicia civil y de justicia criminal, justicia privada y justicia pública. Y las personas que se dedicaban al derecho no eran abogados, como ahora nos llaman, eran juristas. Y en Roma, y reitero nuevamente, como el día de hoy, no cualquier persona puede llegar a ser un jurista. Jurista es aquel que tiene el conocimiento de la jurisprudencia. ¿Pero qué es el conocimiento de la jurisprudencia? En Roma sería una generación de llamados jurisconsultos. ¿Qué eran los jurisconsultos? Pues eran juristas autorizados por el emperador romano para que a su nombre dieran opiniones jurídicas que tuvieran fuerza de ley, como si fueran sentencias. Los jurisconsultos, al emitir sus respuestas a las dudas que les planteaban, emitían jurisprudencia. De ahí viene el término, jurisprudencia. Y los jurisconsultos hacían jurisprudencia. Pero ustedes también pueden llegar a aspirar a ser jurisconsultos. Cuando un familiar les pregunta, tengo este problema legal, y este. ¿Qué hacen ustedes? Pues dan una opinión o no. Y en la práctica se van a encontrar siempre con este problemita, que no es un problemita, es una virtud que nos hace distinguir de los demás profesionistas, porque deberían darse cuenta que su formación de juristas en esta escuela es precisamente para hacernos pensar. La teoría que se aprende en la escuela, porque la vida nos enseña la práctica, pero la teoría se aprende en la escuela. La teoría va enfocada a que ustedes piensen y pensar como abogados, o mejor dicho, pensar como juristas. Si yo doy un problema, cualquier problema X, cada uno de ustedes como abogado, como jurista, tendrá una respectiva solución.
Y ustedes dirán, creo que su problema se puede solucionar así. No, yo creo que se soluciona así. No, yo creo que la solución es esta. Cada cabeza es un mundo. La cabeza de un jurista es precisamente también un universo jurídico de soluciones. Eso es el derecho, eso es pensar. A veces, imagínense, porque sucede también en la práctica, que uno como alumno tiene algún problema legal, que mire que los problemas legales no se parecen en nada a los problemas que tienen las personas de salud. Una persona se enferma y le dice al médico, oiga, me siento mal de la garganta, pues tómese penicilina o tómese esto, ¿verdad? Toma una respiración, 33, respire, etcétera, ¿no? Y dan el médico de consulta, ojo, no es el médico práctico, el médico de consulta nos da la receta, y dice, tómese tantas pastillas a tantas horas. El médico de práctica es el que está en el quirófano, ¿no? Es el que está, saca el bisturí, sus herramientas, abre, parte y ya, sangre y más sangre, ¿verdad? Ese es el médico de práctica. Pero vean lo difícil que es en el derecho. El jurista de consulta o el jurisconsulto del jurista práctico, el que ya se va directamente a los tribunales. No le pueden decir a ustedes, oye sobrino, o no, discúlpeme licenciado, abogado, tengo este problema y este. No van a contestar ustedes, su problema es un 14 y un 16 constitucional. Y van a sacar su recetario. No, ¿verdad? Porque obviamente va a decir el cliente, bueno, ¿y este qué, verdad? Solucionen mi problema. Pues el problema es precisamente eso, ¿no? Ir a un tribunal a solucionarlo. Pero para ir al tribunal, lo que tiene que hacer un abogado, ¿qué es? Pensar. A ver cuál es el problema. Y hay problemas legales, pero tan, de veras que a veces cuando me los platican hasta me da sueño. Yo digo, no, ahorita ni quiero ni pensar, otro día, ¿no? De veras, hay problemas muy sencillitos, bastante sencillitos. Estoy casado, ¿y qué? Pues ya me quiero separar, ya quiero romper ya quiero ser libre. Ya quieres ser libre de que estás casada, o no. Sí, me casaron. Entonces, tú lo que quieres es un divorcio. Ahí hicieron ustedes un ejercicio de interpretación. Mi marido no me da alimentos, no me da la comida, no me da lo necesario, ¿verdad?, para sobrevivir. Y entonces ustedes dirán, muy bien, su problema es de alimentos. Pues una pensión alimenticia. Es un ejercicio, si se dan cuenta, es un ejercicio intelectual, porque a veces las personas que no son abogadas, que no tienen conocimientos de derecho, exponen los problemas así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es bajarnos al nivel de ellos, traducir el lenguaje que tienen ellos a un lenguaje jurídico. Y decir, la solución jurídica es esta. Pero hay problemas, reitero, hay problemas legales, que fíjese que fulanito que se murió, pero que al momento de que hizo testamento, bueno, ya, es un intestado. Sí, pero una persona compró los bienes primero, bueno, ya los compró. Entonces no están dentro de la masa hereditaria. No, es que se los vende a alguien que supuestamente la albacea y que no lo ve, y entonces van complicándose más los asuntos. Y uno como abogado jurisconsulto dice, a ver, ya no me empieces, a ver de qué lado estás. O sea, porque yo doy fíjense lo bonito de esto, ¿no? Al dar una opinión jurídica nos permite también ubicarnos dentro de la geometría jurídica en qué lugar queremos estar. A, B o en medio. ¿De qué lado estás? ¿Del heredero? ¿De la albacea? ¿O te doy una opinión de juez? ¿O te doy una opinión así judicial de a quién veo quién va a ganar en ese juicio? Pero vean, eso es un ejercicio
interpretación. El trabajo del abogado es pensar. Es pensar, muchachos. Esa es la esencia del derecho. Yo sé que a muchos no les gustan las matemáticas. Es más, cuando cursaron su preparatoria, las odiaban. Decían, qué feo las matemáticas. Y obviamente, ¿verdad? Por eso muchos estudian derecho. Porque no hay matemáticas en el derecho. Pues miren, no es por nada, pero espántense, desen de topes así contra la pared. Porque el derecho tiene problemas más complicados que cualquier problemita de las matemáticas. ¿Y por qué? Porque las matemáticas, aunque no lo crean, son muy fáciles de solucionar. Lo que está más pasa menos. Si está multiplicando pasa dividiendo. Si está al cuadrado pasa aquí a raíz cuadrada. Así, con esa lógica. Y con las leyes, más por más da más y menos por menos da más. Menos por más y ya no sé cuál es más porque ya se me olvidaron. Pero pues de derecho. Pero vean, en el caso del abogado, hay problemas que dicen, no, pues ¿cómo? Es que si me desisto, me pierdo aquí. Si ofrezco esta prueba, me pueden contestar así. No, créanme que a veces para ir a un juicio, tengo que llevar otro juicio. Tengo que ir preparando mis pruebas para llegar a donde yo. Así que el trabajo del abogado efectivamente es pensar mucho. A veces uno piensa tanto que no crean, de veras. Quiero que se desilusionen de los abogados prácticos, porque no es tan fácil como parece. La práctica dice que elaboramos una demanda y la metemos ya en la oficina de partes y ya. Vemos que nos acuerdan, el siguiente paso. No es así. Para llegar a esa decisión, para interponerle a un escrito de demanda, hay que estudiar todo el problema. Hay que adelantarnos cómo nos va a acordar el juez. ¿Qué pruebas tenemos y hasta dónde vamos a llegar con ellas? ¿Qué nos va a contestar la demandada? Así que no crean que es así de fácil. Hay que pensar. El trabajo del abogado es pensar. De ahí que existan otros juristas que se les llama jurisperitos. ¿Qué son los jurisperitos? Son personas encargadas o especializadas en la aplicación de las leyes. El jurisperito inclusive puede solucionar un problema con la aplicación de las normas, pero muchos de ellos lo que hacen es empeorarlas. ¿Quieren empeorar un juicio? Pues ahí está el juicio. ¿Lo quieren empeorar? Metan un incidente. ¿Lo quieren empeorar más? Metan un recurso. Y ya se desvía del asunto principal. Y todo el litigio se hace por un asunto accesorio, del cual depende, si no se resuelve lo accesorio, no regresan ustedes a lo principal. Y lo quieren complicar más, meten otro juicio en otro lado. Y así, hay abogados que me impresionan porque son auténticos y verdaderos jurisperitos. Todo lo complica. A veces yo digo, no puede ser, la justicia debe de ser pronta y expedita, pero hay abogados así perversos, aunque ustedes no lo crean. Y no me refiero a perversos en el sentido de que roban y hacen sus triquiñuelas, no, de esos hay muchos. Hay abogados perversos que pueden alargar los asuntos. Es más, ya saben que van a perder. Pero ellos dan la garantía de que no se preocupe. 1 año y medio, 2 años. Vea, eso es un jurisperito. Un abogado especialista en aplicar normas. Yo le soluciono su problema, pero los jurisperitos también dicen, yo se lo complico.
Vean lo que pueden hacer ustedes con el derecho. Vean. Dar consulta, solucionar o complicar los problemas. No. Son muchos conocimientos de veras que nos da el derecho, que créanme que con ellos podemos inclusive hacer personas justas o injustas y dar nuestra contribución para que este mundo también sea justo o injusto. Por eso la importancia de la ética. Si el país está mal, me refiero a la impartición, a la procuración de justicia, si vivimos un país injusto, es precisamente por eso. Porque nuestra ideología, nuestra forma de pensar no se apega a los valores, a los principios. No creemos en la honestidad, creemos en la corrupción. Demeritamos a la persona que es honesta y le decimos que es una tonta, que es un tonto, que no sirve para nada, que es pobre, que no crece, y otros calificativos más. Y en cambio el que tiene es un exitoso, es un triunfador. Pero no sabemos el que tiene cuántas triquiñuelas lo habrá hecho. Pues se le admira, se le respeta. Son como los narcocorridos, ¿no? Al narcotraficante, que es un bicho contra la sociedad porque le hace un daño a la sociedad, pues se convierte en un héroe, en un jefe de jefes, ¿no? Que ni sus fotografías salen de ningún lado, ni lo reconocen, ni se anda paseando tranquilamente. Pero que el daño a la sociedad lo hace. Y nosotros, como miembros de la sociedad totalmente dañados, lo que hacemos es admirarlos. ¿Eso es normal? ¿Por sentido común es normal? Pues no tiene nada de normal. Pero la gente se le hace de lo más normal. Por eso, la otra forma de entender el derecho es ser jurisprudente. Ya vimos el jurisconsulto, el jurisperito. ¿Qué es el jurisprudente? El jurisprudente es aquel que aplica el derecho de manera prudente. De manera prudente. Ser prudente significa de manera justa, de manera recta, equitativa, libre. Libre. Qué difícil es hablar de justicia también, porque no sabemos lo que es justicia. Y como en la época de los romanos, cuando se hablaba de jurisprudencia o jus publicum, jus privatum, justicia pública, justicia privada, los romanos no entendían lo que era el derecho. Existía la palabra derecho, directum, pero no la aplicaban. El término utilizado era jurisprudencia. Es más, déjenme decirles que hace 50 años existían las escuelas nacionales de jurisprudencia. Y todavía en Europa, la facultad de Derecho les llaman facultades de jurisprudencia. Pero aquí en México se nos olvida el término jurisprudencia y lo sustituimos con el término de derecho, que son dos cosas totalmente diferentes. La justicia es un valor. ¿Y qué es un valor? Un valor es un principio ético, moral, objetivo, inmutable, universal, eterno, que no cambia, en el cual existe un consenso. La justicia es algo bueno. Es un término que, aparte de que lo estudia la filosofía, la moral, la política, el derecho, habla también de justicia. Pero también tenemos que desconectarnos un poquito del derecho para entender un poquito de moral y hacer después la vinculación entre moral y derecho. Es importante la moral, aunque no lo crean. Aunque el día de hoy hablar ya de moral sea inmoral.
y es inmoral porque no saben lo que es amar. Cuando alguien les habla de moral, se imaginan una viejita, ¿no? Regañándolos, ¿no? De moral. Y la gente muy libre, así, muy liberal. No, eso no es moral, la moral es otra cosa. La moral es lo que la sociedad en un espacio y tiempo determinado nos dice que está bien y que está mal. Eso es la moral. Así de fácil. ¿Qué está bien y qué está mal? Algunos de ustedes dirán, es que lo que a mí está bien, lo que para mí está bien, para los demás está mal. Pues sí, es que la moral la impone la sociedad, no la estableces tú. Tus criterios personales, subjetivos de moral, no interesan, porque la moral es objetiva, la establece la sociedad. Así que no estarás de acuerdo con lo que diga la sociedad, pero hay normas morales. Y créanme que hay normas morales que todavía hasta la fecha ustedes no podrán descalificarlas. El derecho a la vida. A ver, ¿es inmoral matar a una persona? ¿Asesinarla? A ver, alguien de ustedes ya, no, para mí no es inmoral, ¿no? No. O sea, yo creo que todos tenemos el criterio para darnos cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y es por sentido común. Por sentido común. La sociedad durante todos los años de su existencia ha establecido algunos tabús, algunas prohibiciones. La familia es sagrada, pero no debe haber relaciones sexuales entre los miembros de la familia. Es un tabú, es una prohibición. Y si lo hay, entonces estamos hablando de algo inmoral. La moral no está establecida en ninguna ley. Cuando la moral la traducimos en algún mandato, en alguna regla, es cuando nacen las religiones o cuando nace el Estado. Cuando la moral, cuando de repente un señor dice, bueno, pues prohibido matar, prohibido y robar, prohibido desear la mujer de tu prójimo, ¿no? Fíjense, eso dice, ¿no? Prohibido la mujer de tu prójimo, ¿no? Y no es correlativa la obligación para la mujer, ¿verdad? ¿Pero por qué? No digo eso, no digo por qué dices. Me refiero, ¿por qué esos mandatos, por qué esas prohibiciones? ¿Quién las establece? Y entonces dirá una persona creyente, ¿las establece? Dios. Una autoridad que no vemos, más que aquellas personas que obviamente son creyentes, y dirán, pues sí, efectivamente, una autoridad suprema es la que me da un catálogo de prohibiciones y me amenaza que si no las observo, tendré el castigo de la perdición. Así que ahí comienza a gestarse el derecho. Años después surge el Estado. El Estado crea las sociedades humanas, crea sus instituciones, crea el gobierno. Y este gobierno lo que hace es gobernar al pueblo. Pero vean también qué difícil es gobernar el pueblo. Muchos de ustedes no sé si sean casados, pero cuando lo sean, traten de gobernar a su pareja. Pongan una prohibición, ¿no? Y si tienen hijos, pongan una prohibición, ¿no? Si yo creo que hasta como novios, ¿no? Entonces ya, ¿por qué? Porque el derecho es conflicto, o sea, entonces, ante ese conflicto lo que debe de hacerse son reglas. Hay un problema, vamos a solucionarlo. ¿Qué no te gusta de mí y qué quieres en que cambie? ¿A poco no dicen eso? ¿No? Pues ahí se está gestando precisamente el derecho.
Cuando la sociedad está en conflicto, es que ¿sabes qué? No queremos que esos señores nos roben, no queremos que esos señores nos roben nuestra propiedad, o nos priven de nuestra libertad, o nos maten, que nos respeten como personas. Tenemos derecho a participar en donde se gasta el dinero. Pues ahí nace el derecho. Entonces ya no es el profeta que dice, Dios me dijo, no. Ya es la sociedad la que se organiza, la que establece y dice, vamos todos a observar esta ley. Y vamos todos a estar de acuerdo con lo que ella misma establece. Y entonces nace en el derecho una teoría que se conoce como la teoría del contrato social. Vamos a vivir todos aquí reunidos, felices, respetando las reglas que nosotros mismos nos damos. Pues eso. El jurista debe de entender eso. Debe de entender que viven ustedes en un estado y que dentro de un estado deben ser partidarios, creyentes, dogmáticos en todas sus palabras, en todos sus sentidos, de lo que es el derecho. El abogado, el jurista que no cree en el derecho, no sabe derecho, así de fácil. El derecho a veces la confundimos con política, lo confundimos con economía. Pero bueno, básicamente lo confundimos con política. No por demeritar a los políticos, pero obviamente el derecho no es política. Los políticos han hecho del derecho lo que quieran, porque a fin y a cabo el derecho es un instrumento que utilizan los políticos para legitimar sus actos. Pero hay algunos principios jurídicos universales que no cambian y que, fíjense, para sorpresa de muchos políticos, aquí está. El político tendrá todo el poder que les da su legitimidad, su personalidad, su carisma, pero hay algo que lo frena, y eso que lo frena es precisamente el derecho. Esa línea abstracta, así como medio rara, así que parece que no existe. Eso es derecho. Y el derecho todos lo aceptamos y todos debemos apegarnos a las reglas que la misma establece. Por eso ustedes, muchachos, deben creer en la Constitución, deben creer en las leyes, deben creer en los principios, deben creer en su carrera, en lo que ustedes estudian. El derecho es un conocimiento, créanme, privilegiado, y no cualquiera lo tiene. Que ustedes tienen esa oportunidad de acceder a él. Amen, enamórense del derecho, sientan el derecho, porque como les dije al principio de la ponencia, el derecho es una forma de vida, es una forma de concebir la vida, y la forma que ustedes deben de concebir la vida es precisamente aceptando el derecho, aceptando que hay normas, imperativos categóricos, como decía Immanuel Kant, que ustedes deben de aceptar porque son universales. El respeto a la vida, el respeto a la libertad, trabajar para una sociedad igualitaria, para una sociedad feliz, trabajar en un mundo donde cualquier individuo que nazca en este momento no se le discrimine por ser pobre o por haber nacido en África o en otro lado, sino trabajar para que el mundo en el que vivamos o en el que vivimos sea próspero y le dé condiciones de desarrollo a ese nuevo ser que está naciendo. Y para eso, en esta nueva sociedad globalizada, cada quien tiene que hacer lo suyo. Que el economista haga dinero, pues que lo haga. Que el sociólogo quiere criticar a la sociedad y estudiar a lo mejor para proponer un nuevo modelo social, también que lo haga, ¿o no? Lo hacemos, ¿no? Que los sociólogos nos digan, no, es que
los abogados están mal porque las leyes están obstaculizando el desarrollo social. Bueno, pues que hagan también lo suyo los abogados, que cada quien haga lo suyo. Ustedes, muchachos, deben entender el derecho para eso. Y se ve quizás muy romántico, pero no es nada romántico. El mundo debe de cambiar, obviamente, porque el mundo está muy mal. Ya no quiero decir el país, porque el país también está mal. Y Tultepec, tampoco quisiera meterme a Tultepec, ¿verdad? Hay un cúmulo de problemas, pero hay que cambiar el paradigma, muchachos. El mundo ya no está para aguantar más problemas. El mundo exige soluciones, exige profesionistas que den soluciones. No se sumen al problema, den la solución. Ustedes tienen que contribuir y dar algo. ¿A quién? A la sociedad, al mundo, a Tultepec, a la universidad, a sus familias, a ustedes. Y la manera en que lo puedan hacer ustedes es cambiando su forma de pensar, enamorándose del derecho, enamorándose del conocimiento, creyendo en eso, creyendo que esas leyes, esos códigos se pueden aplicar, pero creyendo también que su concepción de justicia puede ser cierta. Y yo se los juro, van a encontrar una satisfacción muy importante el día que ustedes en la práctica profesional lleven un asunto y lo ganen. Y lo ganen por su jurispericia, lo ganen por haber sido buenos jurisconsultos, lo ganen por su conocimiento del derecho, pero más por su convicción de lo que es la justicia. Les hago esa invitación, muchachos. Muchas gracias. Palo.